Bien, vamos a continuar con el curso. En la anterior clase habíamos visto los medios de acceso, tanto para usuarios comunes como para empresas. Y bueno, entre ellas, ¿no? Habíamos visto las redes dedicadas, la línea de suscriptor digital, el acceso celular, satelital. También hemos mencionado las características de las redes tradicionales, ¿no? Que, bueno, eran separadas, diferentes servicios en diferentes redes con diferentes protocolos, y que había permitido las redes actuales, las redes convergentes, ¿no? Una misma infraestructura de red para una variedad de servicios que antes que no compartían la misma red. Después hemos mencionado las características de una red confiable, ¿no? 4 aspectos que deben considerarse: la tolerancia a fallas, que era muy relacionada con la redundancia, y la redundancia que se conseguía con la conmutación de paquetes. También hemos mencionado la diferencia con una conmutación de circuitos. Otra característica, la escalabilidad, que dependía de los estándares que en este caso nos permiten el crecimiento, ¿no? Sin afectar el desempeño normal de la red. La calidad de servicio, que se refería a la priorización de mensajes de acuerdo a al tipo de servicio, ¿no? Interactivo y otras características. Y finalmente la seguridad, que podía decirse de 2 tipos: una seguridad de la infraestructura de red y la seguridad de la información. Dentro de la seguridad de la información habíamos visto la conocida tríada de seguridad: la confiabilidad, la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad. Pero además habíamos visto importante un otro servicio de seguridad, como es la trazabilidad o el no repudio. Bien, hoy vamos a continuar y vamos a empezar hablando un poco de las tendencias en redes, ¿no? Que en realidad en la actualidad ya no son tendencias, casi ya es algo común y algo que ya está pasando, tal vez, o está evolucionando, mejor dicho. Lo primero que menciona el contenido de la currícula es el Bring Your Own Device, BIOD, que consiste en manejar el dispositivo propio de usuario, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, y que a través de las redes de la organización le sirva para acceder, ¿no? A lo que antiguamente se menciona no se permitía. Tenías que acceder a la red de la organización desde los equipos de la organización, y es una tendencia más en primer mundo, ¿no? Esto del Bring Your Own Device, que tiene implicaciones de seguridad. Luego la colaboración en línea y la comunicación por video, que este último año que ha pasado hemos visto que ha estado de moda, ¿no? Acá y mucho tiempo antes todavía, ¿no? En otros países como Europa y Norteamérica. Finalmente la computación en la nube, que tampoco es algo tan nuevo, pero que cada vez está más masificando el uso, ¿no? Masificándose el uso con los servicios que conocemos, ¿no? Incluso servicios gratuitos, y que nos permiten facilidades que antes nos requerían una capacidad de cómputo que no todos podían tener en casa o en la empresa, ¿no? Bueno, entonces la computación en la nube nos permite almacenar, hacer copias de seguridad en servidores en internet, nos permite acceder a aplicaciones, amplía las capacidades de tecnología de la información sin mayores requerimientos de inversión en infraestructura. Tampoco la capacitación del personal y las licencias de software. Esto se refiere a que si no hubiera esta opción, tendríamos que implementar las empresas principalmente un centro de datos, ¿no? Un data center, y donde deberían invertir una gran inversión en infraestructura, en equipos de interconexión de redes, por ejemplo, servidores, en un nuevo personal apto para el área, y en las licencias de software, ¿no? Si en el caso que se va a usar software propietario. Bueno, en cuanto a la
computación en la nube vamos a diferenciar principalmente entre nubes públicas, nubes privadas y híbridos, ¿no? Que sería la combinación. Pero además nos menciona aquí las nubes personalizadas. Bueno, vendría a ser nubes específicas de un área en realidad, ¿no? Bien, estos vendrían a ser centros de datos que esta vez, como habíamos visto, que requiere mucha inversión, no la van a pagar completamente los usuarios, ¿no? Sean empresas o usuarios domésticos, sino la van a alquilar, se podría decir, ¿no? El servicio que brindan empresas como Amazon o Microsoft, ¿no? Y otros. Bueno, en la currícula también nos menciona estas tecnologías que es de manera auxiliar tal vez, ese PLC, que no se refiere a los dispositivos lógicos programables, sino es Power Line Communication, ¿no? En el área de redes tiene el significado de Power Line Communication. Y bueno, son dispositivos que nos permiten brindar una cobertura, por ejemplo, en instalaciones donde instalar una red inalámbrica, por ejemplo, es complejo, ¿no? Nos va a requerir varios access points, varios routers, y los routers se van a interconectar a través de medio inalámbrico, puede ser con la tecnología mesh, o desde un switch con cable, ¿no? Y en una instalación que tiene distancias grandes, paredes, tal vez muros, que complica esta situación, y tal vez la densidad no amerita, ¿no? Tenemos un par de usuarios que están más allá, ¿no? De las paredes, que no dejan atravesar la señal, y nos complica llevar quizá más de 100 metros cable, ¿no? Entonces, para eso existe esta tecnología que consiste en enviar los datos, usar el cableado eléctrico, el tradicional, ¿no? De la luz, de los enchufes, como un medio para mandar información. Bueno, PLC tiene su estándar, ¿no? Y nos permite ciertos niveles de tasa de bits, ¿no? Y obviamente no es un sustituto de las redes inalámbricas ni de las redes cableadas, peor. Simplemente es una manera, es como un accesorio para que nos permite solventar esas deficiencias que tienen determinadas instalaciones, como mencionaba. Bien, otro aspecto que toca es las amenazas a la red. En la currícula menciona estos, y bueno, es importante, ¿no? Hay dos tipos de amenazas: amenazas externas y amenazas internas. Generalmente cuando pensamos en seguridad estamos pensando en amenazas externas, ¿no? Y son gran parte de las amenazas, pero también las internas son muy importantes, especialmente en las empresas. Se dice que un empleado insatisfecho podría ser más peligroso que un hacker afuera, ¿no? Ya que vendría a ser un insider, alguien que tiene acceso a la red, que está dentro, entonces podría ocasionar mayores efectos un ataque de este tipo. Bien, asegurar la red implica tecnologías, protocolos, dispositivos, herramientas que permitan mitigar las amenazas, ¿no? Y de esta manera proteger los datos. Como habíamos dicho, vectores de amenazas hay internos y externos. Para proteger de esto necesitamos permitir una calidad de servicio al mismo tiempo. Es un problema cuando se trata la seguridad aplicar muchos mecanismos, muchas herramientas, incluso políticas de la empresa para garantizar la seguridad, y al mismo tiempo esto nos conlleva la inseguridad, ya que son tan complejas de aplicar para los usuarios internos de la organización, que simplemente lo evaden o lo saltan, ¿no? Y de esta manera hacemos más insegura nuestra red. Por eso debe haber un equilibrio de los mecanismos, de las herramientas. Por ejemplo, si exigimos a la organización, a los empleados, que cambien el password cada semana, es tal vez una exigencia muy pesada, ¿no? Para ellos, que se van a olvidar, que les complica la vida, ¿no? Entonces van a decidir simplemente no hacerlo, y vamos a ser más insegura, ¿no? Lo que pretendíamos asegurar. Entonces siempre se debe considerar un compromiso entre seguridad y funcionalidad o usabilidad, ¿no? Bien, entre las amenazas externas, las que siempre oímos, ¿no? El virus o el malware de diferentes tipos, los ataques de día cero, que son los ataques que se realizan ante una vulnerabilidad
nueva, se podría decir, recién conocida, ¿no? Para la que no hay contramedidas difundidas. El robo de identidad, la denegación de servicio, que consiste en hacer indisponible un servicio web, por ejemplo, para los que están interesados en acceder, ¿no? Perjudicando así a la organización. O la intercepción de datos, ¿no? Bueno, el phishing tal vez se puede mencionar dentro de esto. Bien, ninguna solución puede proteger la red de la variedad de amenazas que existen. Y además hay un principio: nunca se puede obtener un sistema totalmente seguro. Eso es un principio, ¿no?, que se ha encontrado. No se puede considerar en ningún momento estar completamente seguro, pero sí se puede aplicar medidas para dificultar el acceso, para no hacerlo fácil ante un ataque, ¿no? Por esta razón se implementan múltiples capas con diferentes soluciones. Esto implica que si un componente, una medida de seguridad no es eficiente ante un ataque, existen otras todavía, ¿no? En algún ámbito se conoce como hardening, el hardening de sistemas operativos, por ejemplo. Bueno, la seguridad en una red doméstica conlleva, por ejemplo, un antivirus, anti-spyware y el uso del firewall, ¿no?, de filtrado por firewall. Pero en redes empresariales, redes corporativas con mayores requisitos, además estos firewalls son dedicados o específicos con mayor granularidad, se dice. Listas de control acceso, ¿no? Se controla los flujos que atraviesan por la red, de qué IP, de qué puerto, a dónde, en qué momento, ¿no? Los sistemas de prevención de intrusos y también los de detección de intrusos. Y bueno, en este ámbito han empezado a ser más utilizados, ¿no? Aunque actualmente se utiliza también domésticamente las VPNs. Bien, las medidas de seguridad deben tener en cuenta el entorno de red, es decir, la red misma, pero también las aplicaciones y los requisitos informáticos que van a circular por esta red, ¿no? Bueno, el siguiente punto es la arquitectura de red. La arquitectura de red se refiere a los dispositivos, a las conexiones o enlaces que están integrados para admitir aplicaciones y tecnologías necesarias para una organización, ¿no? Y bueno, se puede decir que en toda arquitectura de red los elementos principales son los enrutadores y los conmutadores. A continuación vamos a hablar de los dispositivos, switches y routers que tienen un sistema operativo. Este sistema operativo se denomina, en el caso de Cisco, el Cisco iOS, Cisco Internet Work Operating System, ¿no? Y este sistema operativo de los dispositivos son los que van a permitir las funcionalidades. Por ejemplo, nos van a ofrecer una interfaz para configurar, puede ser los recursos, administración de los recursos que tiene el dispositivo. Por ejemplo, nos va a permitir el direccionamiento, los mecanismos de seguridad, en el caso de los routers el enrutamiento y también la calidad de servicio, ¿no?, la priorización. Bueno, para acceder a o para administrar este sistema operativo de red se utiliza la línea de comandos, el interfaz de línea de comandos, el CLI, en el cual se interactúa mediante texto, ¿no?, comandos de texto. La CLI tiene la ventaja de que ofrece poca sobrecarga, es decir, necesita pocos recursos para funcionar, y en comparación con la GUI, que requiere mucho más recursos. Pero como desventaja, la interfaz de línea de comandos requiere un conocimiento de la estructura de nuestro sistema, ¿no?, en este caso de nuestro equipo, ya sea un switch o un router. Debemos conocer, por ejemplo, los puertos, para qué sirve, qué funcionalidades soporta un switch, qué funcionalidades soporta un router, a diferencia de una interfaz gráfica de usuario, que es generalmente más intuitivo, ¿no? Pero en el caso de los dispositivos de red, generalmente es bien útil administrarlos desde la línea de comandos y conocer los parámetros, los comandos, la administración
del iOS de Cisco, es parte del programa de certificación de CCNA, y aunque no estemos interesados en esta certificación, estos conocimientos son muy útiles, ¿no?, en el ámbito de las redes, debido a que Cisco es una marca bien conocida, bien ponderada, ¿no?, en el medio empresarial. Entonces, para acceder a la línea de comandos, existen tres formas a los dispositivos Cisco. Uno es el conocido puerto de consola, y bueno, este nos permite acceder incluso si no hay configuración en el dispositivo, es decir, no necesitamos que esté todavía configurado y ya podemos acceder, precisamente para hacer las configuraciones iniciales. Otro método recomendado es a través del SSH, ¿no?, el Security Shell, que nos proporciona autenticación cifrada, de contraseña cifrada, pero en contraparte a consolas de aquí de servicios de red activos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos configurado y activo la IP, ¿no?, en el dispositivo, y desde dónde lo vamos a configurar, ¿no?, para que haya una conectividad IP y así utilizar este protocolo de aplicación SSH. Otro método es el Telnet, pero en este caso no es recomendado debido a que no ofrece cifrado y por lo tanto no es seguro. El password, los mensajes que se envíen a través de este protocolo se envían en texto plano, se dice, de manera que alguien puede interceptarlos y fácilmente interpretarlos. De igual manera que SSH requiere la conectividad IP ya esté lista, ¿no?, entre el dispositivo y desde donde lo queremos conectar, configurar. Para esto, cuando se manejan dispositivos, cuando se administran dispositivos, se utilizan la emulación de terminal, software como PuTTY y bueno, otros, que nos permite conectarnos por SSH, por Telnet y también de manera terminal por consola. Bueno, modos de operación. Una vez enseguida vamos a ver esto en la parte práctica, pero antes vamos a mencionar modos de operación. Dos modos de operación básicos, o los más fundamentales: el modo de usuario y el modo privilegiado. El modo de usuario se caracteriza por este símbolo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un switch y tenemos con este símbolo en nuestra terminal de línea de comandos, estamos en el modo de usuario, y por otra parte, si estamos en el switch con este símbolo, ya estamos en el modo privilegiado, ¿no? El modo privilegiado nos permite ejecutar comandos de configuración y acceder a modos de configuración más altos o más específicos. En cambio, el modo de usuario solo permite un número limitado de comandos de monitoreo, o se puede decir, solo nos permite ver ningún comando que pueda cambiar la configuración actual del dispositivo. Bien, otros modos, ¿no? Por ejemplo, después del modo privilegiado, desde ahí podemos acceder al modo de configuración global, donde se pueden realizar cambios de configuración que afectan al dispositivo en su conjunto, es decir, a todo el dispositivo. Se identifica mediante la palabra config, y en este caso, cuando estábamos en el switch, ¿no?, en modo privilegiado, ahora va a aparecer en switch config. Y para acceder a este modo se emplea el comando configure terminal. Bueno, a través de este se realizan configuraciones específicas, ¿no?, donde por ejemplo podemos mencionar el modo de configuración de línea, donde de esta manera se presenta cuando ingresamos a este modo de configuración, config line, ¿no? Y por ejemplo, para configurar el acceso por consola o la conectividad por Telnet y SSH. Otro modo dentro del modo global es el modo de configuración de interfaz, muy usado, ¿no?, que bueno, lo vamos a distinguir cuando aparezca la palabra config if interface, ¿no?, config interface, y vamos a configurar a través de los puertos del switch, por ejemplo, las interfaces desde el enrutador también. Bien, los comandos para cambiar de modo de configuración, algunos los más comunes son
los que están en pantalla. El enable, que lo vamos a usar siempre para ingresar del modo usuario al modo privilegiado. El disable es lo contrario, para salir, ¿no?, del modo privilegiado. Y el configure terminal, que les decía, para entrar al modo de configuración global. En esta figura de ejemplo vemos cuando estamos en un switch en modo privilegiado, con el comando configure terminal entramos al modo de configuración global. Ahí podemos ejecutar un comando como el siguiente: línea consola 0, para ingresar al modo de configuración de línea, ¿no? Y bueno, para salir de los diferentes modos de configuración usamos el comando exit. Como vemos aquí, exit, salimos a global, exit, salimos a privilegiado. Y para salir de golpe podemos usar end o control Z. Por ejemplo, estos comandos, el line que estamos viendo acá, ¿no?, para ingresar al modo de configuración de línea, o el comando interface, que es más usado para configurar interfaces. Estando en el modo de configuración global ponemos interface, y entre las interfaces escogemos una, ¿no? En el caso de este switch podemos decir interfaz fase Ethernet 01, y entramos al modo de configuración de interfaz específico, ¿no?, donde por ejemplo se configura la IP de esta interfaz. Bien, vamos a ver esto en la parte práctica, permítanme. Ok, estamos en el Packet Tracer y vamos a ver un poco esto, pero en la parte práctica. Para esto vamos a sacar una PC, un dispositivo, un switch. Y bueno, como habíamos mencionado, para poder administrar el sistema operativo de red de este dispositivo podemos acceder por la línea de comandos, y para acceder por la línea de comandos podemos acceder por consola, ¿no?, o SSH o Telnet. En este caso, para acceder por el puerto de consola, vamos a ver que el switch tiene este puerto de consola, ¿no? Cuando lo vean en físico, tiene un puerto de consola que, bueno, aunque tenga el mismo conector que los puertos Ethernet, se diferencia en que este es un puerto del tipo serial y tenemos que usar el medio adecuado. Entonces vamos a conectarnos, vamos a buscar un conector, un cable. Aquí tenemos el cable de consola, ¿no? El cable de consola se conecta al puerto serial y al dispositivo al puerto de consola. Bien, una vez que nos hemos conectado, vamos a entrar al escritorio y vamos a entrar al terminal. Para conectarnos por terminal nos va a pedir estos parámetros, ¿no?, que los vamos a dejar por defecto. También se pueden configurar en el dispositivo Cisco, pero en este caso están por defecto, ¿no? Bits por segundo 9600, bits de datos 8, paridad ninguna, bits de parada 1 y control de flujo no. Ok, y ya estamos dentro del CLI de nuestro switch. Damos enter y nos aparece el nombre por defecto, switch, y este que es el modo de configuración mejor dicho, el modo de usuario simplemente. Bien, vamos a tratar de verlo más grande. A ver si me permiten, en opciones, preferencias, y en fuente, ¿no? Acá está el iOS, ¿no? El texto del iOS está en negro. El CLI, el tamaño lo vamos a poner en 12, a ver. Ahora veamos nuestro... espera. Volvemos a entrar. Terminal. Ok. Y ya está, ¿no? Está un poco más grande. Ahora sí tal vez se ve mejor. Entonces estamos en modo de usuario. Y decíamos, tenemos comandos para entrar al modo a los diferentes modos, ¿no? Vamos a utilizar el comando enable para entrar al modo privilegiado. Entonces, estando acá, vamos a poner el comando enable y ya estamos en el modo privilegiado. Bien, y para salir era exit. Ok, estamos afuera, modo usuario. Dentro del modo usuario podemos poner interrogación para ver los comandos que se pueden ejecutar desde este modo, ¿no?
Bien, como les había dicho, estos no son modos para configurar, simplemente para poder visualizar el estado tal vez del dispositivo, ¿no? En cambio, una vez que entremos con el comando enable, un segundo, vamos a hacer enable. Ya estando en el modo privilegiado, podemos ejecutar igual la ayuda con el signo de interrogación y vemos aquí muchos más comandos, ¿no? Y comandos que ya nos van a permitir hacer cambios, configurar. Vamos a ver más, base espaciadora. Bien, entonces aquí hay un conjunto de comandos que podemos configurar. Ok, vamos a continuar. Habíamos visto que para pasar del modo privilegiado al modo de configuración global usábamos este comando configure terminal, ¿no? Y bueno, vamos a poner configure terminal, ¿no? Un comando largo que tal vez podemos equivocarnos al typear. Ahí está, ¿no? Y para salir, exit. Lo mismo, volvemos al modo privilegiado. Entonces, para no typear todo este comando largo, podemos usar la autocomplementación del iOS de Cisco. Si le pongo conf y le pongo tabular, me termina, ¿no? Tabular terminal, ahí está. Entonces ya no typeo por mi cuenta. Entramos. En el modo global podemos ver que comandos con interrogación. Y ahí hay muchos más comandos, ¿no? Habíamos dicho que en el modo global los comandos son los que se aplican a todo el dispositivo. Estos comandos se aplican al dispositivo así como uno solo, ¿no? Y vamos a probar uno de estos comandos, el más básico tal vez, el hostname. Entonces el hostname es para cambiar el nombre, ¿no? Hostname. Este es mi nombre que era switch, lo voy a cambiar porque digamos que tengo varios switch. En este caso me voy a llamar SW1, switch 1. A partir de ahí mi nombre ha cambiado. Ok. Bien, entonces aquí hay muchos comandos que van a verlo con el pasar de las clases. Bien, el comando line habíamos visto, ¿no? Para entrar a configurar la configuración de línea, en este caso de consola 0, dice. Vamos a verificar esto. Vamos recordando desde abajo, estamos en el switch con el nombre que le hemos dado, con enable, ingresamos al modo privilegiado, necesitamos ingresar al modo de configuración global y estando ahí podemos ejecutar line console 0, por ejemplo. Bien, dentro de console 0 vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, todos estos comandos, ¿no? Le vamos a poner un password para que la próxima vez que intentemos conectarnos por consola nos pida password. Entonces password y le vamos a dar Cisco, password Cisco, y además habilitar el logueo, ¿no? Aquí, el comando login nos habilita la verificación de password. Entonces login. Ok. Bien, entonces vamos a salirnos con control Z, exit. Ok, ahora queremos ingresar nuevamente y nos pide password, ¿no? Que en este caso era Cisco, y volvemos a ingresar. Bien, ya hemos visto este comando line. Ahora podemos ver el comando interface. Como habíamos mencionado, si queremos usar el método de acceso por telnet o security shell, requerimos los servicios de red activos, dice, ¿no? Es decir, que haya conectividad IP entre la máquina desde donde queremos configurar y el dispositivo, ¿no? Para eso vamos a usar este comando interface y nos vamos, en el caso del switch, vamos a ingresar hasta privilegiado, conft, el resumen también acepta, ¿no? Si tecleamos las letras suficientes para diferenciarse de los otros comandos, en este caso confter quiere decir configure terminal, ¿no? Y me acepta. Dentro del modo global vamos a hacer el comando interface y ahí vamos a poner ayuda para ver
las opciones que tenemos. En este caso vamos a configurar en el switch la interfaz VLAN 1, que es la VLAN por defecto, donde están asignados todos los puertos, y además es la VLAN administrativa. Entonces entro a interfaz VLAN 1 y dentro de esto vamos a configurar la IP. Entonces ponemos IP address y nuestro IP va a ser 192. Estoy inventando un IP ya, pero espacio y la máscara. Vamos a usar la máscara clase C, la básica. 0. Damos enter y ya está. Ok, ¿qué más? Además tenemos que levantar la red, o mejor dicho, la interfaz. Entonces shutdown es un comando que da de baja la interfaz, y si queremos hacer lo contrario tenemos que ejecutar el comando no shutdown, ¿no? O sea, negar el comando que da de baja. Entonces dentro de esto mismo le damos no shut, lo completamos, no shutdown. Y aquí nos dice el mensaje que ha cambiado, que la interfaz, su estado es ahora activo, ¿no? Bien, vamos a ver poco a poco los comandos de un switch. Por ahora quería configurar esto y bueno, vamos a ver algo más. Antes, desde este modo de interfaz podemos volver al modo de configuración de línea. Por ejemplo, si quiero configurar en este caso las líneas Virtual Terminal, que tiene varias, vamos a decir del 0 al 15, todas las líneas, quiero configurarlas. Estoy ahí, ¿ve? No necesito salir para entrar directamente. Una vez estando ahí, voy a ver qué puedo hacer. Quiero ponerle password, por ejemplo. Password. Cuando me configure por telnet, ¿no? Que sea Cisco 2, ¿no? O Cisco mismo. Para diferenciar vamos a poner Cisco 2. Ok, y de la misma manera vamos a poner que se habilite, ¿no? la verificación de password. Entonces le pongo login y bueno, ya está. Bueno, entonces todo esto hemos hecho hasta el momento, configurando por interfaz de consola, ¿no? Ahora vamos a intentar conectarnos por telnet. Voy a cerrar esto, lo vamos a cerrar, y para que no haya lugar a duda lo voy a borrar, lo voy a quitar mi cable de consola, me voy a conectar por Ethernet. Y bueno, en este caso a cualquier puerto, en este caso al primero. Como habíamos mencionado, cuando vamos a usar un puerto del switch, tiene que ejecutar una serie de pasos para activar el estado de este puerto, y que para no esperar vamos a usar estas opciones del simulador. Una vez estando activo necesito conectividad IP, decía acá, ¿no? Necesito que los servicios de red estén activos. Eso quiere decir que tengo que tener IP en mi PC e IP en mi switch. La IP en el PC ya lo sabemos, ¿no? Nos vamos acá, vamos a ponerle una IP en la misma red. ¿Se acuerdan que le acabamos de poner al switch? Entonces era en la red 2, era la 2.10. Entonces la PC puede ser la 2.1, por ejemplo, con la misma máscara. Y bueno, vamos a verificar. Bien, ahí está nuestro IP. Podemos probar a hacer ping si estamos llegando, si hay la conectividad que les mencionaba. A ver. No. Bueno, ahí está. No quería revisar algún problema. Ya está, ¿no? Ha tardado al principio, pero ya está. Una vez que llegamos, entonces ahora sí podríamos realizar la conexión por telnet. Vamos a hacer el comando telnet, que ejecuta el cliente telnet a la IP del dispositivo, la IP de administración del dispositivo. Ya en la anterior clase les había mencionado que un switch, para funcionar en general, y los Cisco también, no necesita ninguna configuración, ¿no? Es standalone. Lo usamos, conectamos a las PCs y nos olvidamos. Y también habíamos dicho que no necesita un IP por ser un dispositivo de capa 2. Pero en este caso, justamente ahí aparece, estamos viendo que le hemos asignado un IP, ¿no? A la VLAN 1, que es la VLAN administrativa. Y como les mencionaba,
con fines administrativos sí es necesario en algún caso configurar la IP, ya que a través de este IP nos vamos a conectar por Telnet y hacer lo mismo que hacíamos por consola, ¿no? Entonces estamos haciendo el comando Telnet a la IP y nos dice verificar, ¿no? Password, le habíamos puesto Cisco 2. Listo, estamos ahí. Del mismo modo está la interfaz de línea de comandos y vamos a darle al Enable para pasar a modo privilegiado. Me está pidiendo, bueno, me indica que no le he puesto password, no tiene password. ¿Ya? La diferencia cuando trabajamos por medio del puerto consola y a través de una conexión SSH o Telnet es que sí o sí nos va a requerir que tengamos establecido el password ya para administrar, en este caso la línea de comandos en modo privilegiado, y esto vamos a tener que volver a hacer por consola, ¿ya? Entonces vamos otra vez, conectamos nuestro cable consola. Ok, entonces antes de volver a Telnet nos vamos a terminal, esto ya lo vimos y ahora estamos ahí. Entonces salimos de este modo, o a ver, veremos, le pusimos password, sí, está bien. Aquí vamos a ver, acá tal vez necesitamos un password. Ya, el comando enable, enable, vamos a presionar enable. Estos comandos los van a ver en la guía y más adelante vamos a volver a enable ayuda 0 al 15 dice, ¿no? A ver, si no me equivoco es el comando enable password, pero debe ser desde el modo global. A ver, enable password, tampoco. Ya, entonces necesitamos un password que justamente ahorita me he olvidado dónde se le asigna. Acá está, ¿no? Enable password, entonces tal vez he typeado mal, entonces lo autocompleto. Ya, está bien. ¿Qué sigue después de esto, no? Dice especificar el password de 7 caracteres. Okay, bueno, hasta 7 caracteres. Ya, entonces voy a dar el password que va a ser, no sé, como en la currícula usan el class, ¿ya? Class va a ser nuestro password del dispositivo. Aparte del password de consola que era Cisco y del password para Telnet que era Cisco 2. ¿Ya? Nos acordaríamos los passwords. Ahí está, entonces ahora sí, ya tenemos password. Y voy a cerrar esto un rato. Ahora sí me voy al Telnet y sigo ahí, no he perdido la conexión, ¿no? Ahora le voy a dar enable y me pide el password. Este password es el que acabamos de poner, ¿no? Que era class, y ahí está. A partir de ahí ahora estamos dentro del cliente en modo privilegiado. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho. Aquí también hay ping, podemos hacer ping a nuestra PC, por ejemplo. Oh, ahí está, diferente, pero ahí está, ¿no? Ha tardado 2 segundos. Se ha enviado 100 bytes en 5 paquetes a la dirección 21 de nuestro host y ha tenido éxito, ¿no? De un 100%, 5 de 5, 0 pérdidas. Ok, entonces hemos visto los comandos estos para navegar desde los diferentes modos de configuración, para salir, para cambiar. Hemos conocido el comando hostname también para darle el nombre a nuestro dispositivo. Hemos puesto la IP address de la VLAN 1. Tal vez un comando más que es interesante ver es el comando show running config. Lo voy a autocompletar. Ya en running config nos muestra los comandos o los parámetros que están establecidos en el dispositivo, que actualmente están funcionando, ¿no? Están en la RAM, se podría decir, en este caso. Y bueno, vemos aquí las interfaces, que en las interfaces no hemos configurado nada por el momento. Solamente la interfaz VLAN 1, que es la administrativa, le hemos puesto una IP. Hemos habilitado la línea de consola con el password Cisco. Hemos habilitado las líneas de Virtual Terminal con el password Cisco 2 para Telnet, SSH. Bueno, tenemos más abajo lo mismo, las líneas 5 al 15, ¿no? Con el password Cisco 2.
arriba debe estar nuestro password último que hemos puesto, este password class del dispositivo. Hemos cambiado el hostname a switch 1. Y algo más que tal vez hay que mencionar ahora, esta configuración se va a perder cuando apaguemos el dispositivo, porque es una configuración que está en la RAM. Para grabar esta configuración a nuestra memoria no volátil del dispositivo, en este caso del switch, tenemos que hacer el comando write, si no me equivoco, pero hay comandos equivalentes, ¿no? Bien, le damos write, ya, y ahora sí lo ha grabado. Ahora podemos hacer un show, pero ya no random config, sino startup config. Startup config nos va a mostrar la configuración que está en la memoria no volátil. Es la que va a cargar el dispositivo cuando se encienda. Cuando encendemos, de ahí toma y lo copia a la RAM. Entonces va a ser lo mismo que el running config en el primer momento, ¿no? Si es que no hacemos cambios. Y en este caso, como hemos hecho cambios, tenemos que grabar y por eso lo hemos hecho. Entonces le doy el startup config y ahí está la misma configuración, ¿ven? Switch 1, password class, VLAN 1 con la IP. Ya, entonces hay que diferenciar el running config, que es la configuración actual, pero solo en la RAM, y el startup config, que es una configuración que está en la memoria no volátil, en ROM o de estado sólido, que va a cargar cada vez que se inicia el dispositivo. Bueno, por esta clase creo que eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Voy a tratar de publicar el siguiente video.